Diagrama de fases binaria gas-líquido, interfase líquido-gas. En termodinámica y ciencias materiales se denomina diagrama de fase o diagrama de estado de la materia a la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando aparecen varias sustancias, la representación de los cambios de fase puede ser más compleja. Un caso particular, el más sencillo, corresponde a los diagramas de fase binarios. Ahora las variables a tener en cuenta son la temperatura y la concentración, normalmente en masa. Tensión superficial. Una molécula en el interior de un líquido en reposo atrae, y a su vez es atraída por las moléculas que lo rodean. Eso se manifiesta en un espacio llamado campo de fuerzas. Como podemos ver en imagen, es la representación de la atracción de las moléculas entre sí debido a la tensión superficial. Algunos métodos para determinar la tensión superficial son los siguientes. Métodos estáticos como por ejemplo el método de la placa de Wilhelmsen. ¿En qué consiste este método? Se utiliza una placa de geometría rectangular perfectamente conocida suspendida verticalmente a una balanza de precisión. El lado inferior de la placa se pone en contacto horizontalmente con la superficie del líquido para que se moje. Luego se ejerce una fuerza vertical sobre la placa para levantarla. La placa se levanta poco a poco y de cada lado se forma una interfase curva. Se levanta la placa hasta que se produzca el arranque. Este aparato permite también evaluar el ángulo de contacto entre un líquido y un material sólido. Basta medir primero la tensión superficial con una placa de platino en donde θ es igual a 0 y luego medirla con una placa hecha del material a evaluar. La relación entre las dos fuerzas medidas es el coseno de θ. La fórmula a utilizar para este tipo de método es tensión superficial es igual a la fuerza entre 2D. Otro método es el método del ascenso capilar. La mayoría de los líquidos cuando se ponen en contacto con un tubo capilar de vidrio ascienden por el mismo hasta cierto nivel por encima del líquido fuera del tubo. Esto sucede si el líquido moja el vidrio, es decir, se adhiere a él. Las fórmulas a utilizar en este método son las siguientes. Delta de P, en donde esto equivale al salto de presión entre superficie, es igual a 2 gamma entre R, en donde gamma equivale a la tensión superficial y R es el radio de la curvatura perpendicular. Para saber a cuánto equivale la tensión superficial, utilizamos la siguiente fórmula, que es igual a la altura por la gravedad por el radio por la densidad entre 2 coseno de θ. Otro método a utilizar es el método del doble capilar. Con el propósito de tener mejores resultados, se introduce un segundo capilar de diferente diámetro que el primero. Para la deducción de la ecuación del doble capilar se hace lo siguiente. Suponiendo que el radio 1 es menor al radio 2 y que la altura 1 es mayor a la altura 2, se saca la tensión superficial de ambas alturas y de ambos radios. Luego se despejan las alturas y luego se igualan ellas dos. Al igualarse de esta fórmula ya igualada, se despeja la tensión superficial de ambas, teniendo la siguiente fórmula, que es igual a la altura 1 menos la altura 2 por la densidad. Todo eso multiplicando la gravedad entre 2 por el radio 1 por el radio 2 entre el radio 2 menos el radio 1. Y así obtenemos la tensión superficial en este tipo de método. Otro tipo de métodos son los métodos dinámicos. Por ejemplo, el método del estalómetro. Aquí se utiliza la ley de Tate, que dice que el peso de la gota igual a la fuerza de la tensión superficial es igual a la presión 2pi por radio por la tensión superficial. Luego se igualan las dos fórmulas sabiendo que n es el número de gotas, gamma equivale a la tensión superficial y se divide entre la densidad. Otro método es el método del volumen y peso de gota y se utiliza esta sencilla fórmula que estamos viendo ahorita en pantalla. Otro método a utilizar es el método del anillo. ¿En qué consiste este método y para qué sirve? Para medir la tensión superficial se procede como en el caso del método de la placa. A pesar de la mayor complejidad, el método del anillo es el método preferido en comparación con el de la placa de Wilhelmsen. El método del anillo permite determinar la tensión superficial de un líquido a través de la fuerza requerida para retirar un anillo de platino.
iridio de la superficie del líquido. El anillo se sumerge en el líquido y luego se lo hace ascender lentamente. A medida que el mismo sube, se forma un menisco de líquido y la fuerza ejercida pasa por un máximo y luego disminuye, desprendiéndose del líquido del anillo y volviendo a su posición original. El cálculo de la tensión superficial se basa en medir esa fuerza máxima en la cual el ángulo de contacto es igual a cero. En ese momento aparecerá la imagen de lo que es el aparato para llevar a cabo el método del anillo y cada una de las partes que lo componen, como por ejemplo el anillo sumergido en la sustancia, el platillo con la sustancia, el tornillo de nivelación, alambre de torsión y el dial al alambre de torsión. Ahora hablaremos de los factores que afectan la tensión superficial. La temperatura. La tensión superficial disminuye con el aumento de temperatura. Otro factor es la naturaleza del líquido, también el medio que lo rodea, la naturaleza química del soluto, debido a que muchas sustancias orgánicas como los jabones, alcoholes y ácidos, especialmente las sustancias llamadas tensoactivas, producirán una disminución notable de la tensión superficial del agua. A continuación, se les presentará un ejercicio de tensión superficial y capilaridad. Ahora les voy a explicar un ejercicio sobre tensión superficial y capilaridad. El ejercicio habla de factores biológicos de las plantas, en este caso el de la savia. Empezamos planteando la hipótesis. La hipótesis lo que nos plantea es si la savia asciende por capilaridad. Ahora seguimos con la comprobación. Lo que dice la comprobación es que la estimación de la altura máxima alcanzable por capilaridad. Ahora plantearíamos los datos del problema para poder resolverlo. Bueno, está el xilema, la savia, la tensión superficial de la savia y la densidad de la savia. El xilema son conductos con radio de 20 micrómetros. La savia es igual a agua con sal. La tensión superficial de la savia es igual a la tensión superficial del agua y tiene un valor de 0.073 newton sobre metro cúbico a 20 grados centígrados. Y la densidad de la savia es igual a la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Bueno. Ahora un dato muy importante es saber si la savia mamó por completo, porque eso es lo que le da el valor al ángulo que queremos medir. Vale, entonces, para encontrar la altura máxima utilizamos la siguiente fórmula, que es 2 por la tensión superficial por el coseno de teta, entre la densidad por la gravedad por el radio. Entonces tenemos 2 por la tensión superficial, que es 0.073 newtons sobre metro cúbico, por el coseno de teta, que es 1, entre la densidad, que es 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, por el radio, que es 20 por 10 a la menos 6 metros. La respuesta es 0.74 metros, que es igual a 74 centímetros. Entonces, con eso podemos concluir que es insuficiente. ¿Por qué? Porque la altura de la savia en los árboles llega a una altura de entre 21 metros a 440 metros. Entonces, si nos está diciendo que es 0.74 metros, no puede ser suficiente lo que dice el ejercicio. Eso es todo y muchas gracias por su atención.